Hotel de las Estrellas. Alfonso Mansilla. Que llegan con su caminar, con secretos que nos quieren regalar. El eco de vivencias que hacen soñar. Muy buenas noches, este segundo programa que tenemos del mes de julio de este Hotel de las Estrellas. Señores, que sí, que sigo diciendo lo mismo. Está el hotel absolutamente lleno. Es que esta gente de Futurotel lo hace tan bien Vicente Ortega, que es que da gusto. Buenas noches, estar Alfonso en este Mansilla. programa del Hotel de las Estrellas. Hombre, por favor, qué noche más bonita tenemos por delante, hombre. Oh, qué suerte tengo. Estoy como en mi casa. Ahora mismo estoy en mi casa. Arropado de gente seria, formal, inteligente, que te transmite. Y siempre se aprende. Desde luego que sí. Y hoy, seguro. Con Pipi Estrada siempre se aprende algo, ¿eh? Pipi Estrada, buenas noches. Buenas noches. El rey de la suite. El rey de las suites. Y además una suite maravillosa. Sí. Ni una sola picardía tiene esa suite. ¿No? Ni una sola picardía. Ni una, ¿eh? Ni una. Y como alguien dude de esto, le pongo una demanda. Es más, te digo una cosa. Me gustan las noches de los viernes porque tenemos gente maravillosa. Desde luego que sí. Gente maravillosa, que nos enseña muchas cosas. Bueno, pues hoy tenemos un pedazo Vicente de Ortega, profesor. como todas las semanas, va a hacer una descripción perfecta del invitado que tenemos hoy, que me pongo de pie según vayas hablando de él. Sí, sobre todo hay que ponerse de pie porque si no sería más alto que nosotros, seguro. Así que, si os parece, arrancamos con el Hotel de las Estrellas. Visita al Hotel de las Estrellas, una auténtica leyenda del baloncesto. Yo creo que el puesto de base lo inventó él, pero dirá que es cosa mía. Sin duda un ejemplo de valores, un conversador nato y ante todo un gran amigo, nacido en Madrid el 3 de agosto del año 54, en pleno verano, y que aparte de ser uno de los mejores bases europeos de la década de los 80 y uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español, también es médico, ¿eh? Se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce la profesión de médico especializado en Medicina del Trabajo, Medicina Deportiva, en el Hospital Vitas Internacional de Madrid, y es un no parar. Pero sobre todo, en el mundo del baloncesto le apodaron Von Karajan, por su talento para dirigir la orquesta sobre el parqué, internacional con España en 128 partidos, inolvidable su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, en aquella final contra los Estados Unidos de Michael Jordan y compañía, y aquel Campeonato Europeo de Francia 83, con la Italia de Dino Meneghino, de Marsorati, consiguiendo en ambos la medalla de plata. Con su equipo del alma, el Real Madrid logró 12 ligas, 7 Copas de España, una Supercopa de España, 3 Copas de Europa, una Recopa de Europa, una Copa Cora, 4 intercontinentales. Como buen cardiólogo que es, su corazón quería más, y a pesar de llevar un par de añitos fuera de las canchas, dijo: voy a volver a la competición en Valladolid, porque un tal Arvidas Sabonis tampoco era plan de que jugara solo en Pucela. En octubre del año 2021 fue incluido como jugador del Hall of Fame del baloncesto español, y la verdad es que puede presumir, aparte de ser un enorme jugador de baloncesto, de ser un buen jugador de golf, con un corazón de oro, y que puede presumir de que existen dos pabellones que llevan su nombre, como son el de Caravaca de la Cruz en Murcia, su localidad natal de sus padres, y el pabellón municipal deportivo de Alalpardo, aquí en Madrid, donde Roberto Gómez cualquier día será alcalde. Hoy con nosotros, Juan Antonio Corbalán. ¡Ole, Vicente Ortega! ¿Cómo ha estado ahí? Corto pero intenso como los romances de verano. ¡Qué alegría, don No Juan hay quien Antonio! te gane Muy buenas esto. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está ¿Qué Vicente? pasa? ¿Cómo está tu amigo Vicente? Bueno, Vicente está sublime como siempre, ¿eh? Sí, como ¿no? siempre. Pero ha tenido argumento para hacer. Vicente con un micrófono delante se transforma. Totalmente. Es alguien A que- esto- Lo conoces tú muy bien en esa faceta. Muy bien. A Vicente, a esto y a la taba se murió el que le ganaba. El que me ganaba, sí, sí. Y nada, y encantado de estar con vosotros, con tanta gente muy amiga y tanta gente buena, y bueno, en un momento tan bueno como es esto de la medianoche, ¿sabes? Sí. Que parece que nos lleva a todos. Hombre, y además en un hotel que es un hotel de categoría, ¿eh? ¿Qué hotel? Porque lo de Futurotel es premio a la mejor cadena Cuéntame, hotelera Vicente. en innovación y tecnología en la pasada Feria Internacional del Turismo. Y está muy bien. Además, esta gente, como no para, está todo el día pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues el tema de la telefonía móvil y Futurotel, ojito, porque vienen de la mano y van a hacer un Futurotel Connect y van a hacer una comunidad donde la gente que se una a su aportación también a la telefonía móvil va a conseguir puntos y va a poder ir a hoteles gratis. Va a ser un Novaban. Esta gente, ¿por qué no descansa? Hombre, ahora que llega el verano, no descansa. Es que no nunca. saben hacer nada más Hay que cosas bien. conectar, hay que Y conectar. encima le sale todo bien porque se lo merecen Son también. gente que se lo merece. Como don Pero- Juan Antonio Corbalán, usted, ¿por qué es médico baloncestista? ¿Qué fue antes? ¿Qué quería ser antes? ¿Jugador de baloncesto? O... Bueno, yo era un niño que disfruté, tuve la fortuna de pertenecer a una generación que la calle nos permitía disfrutar y divertirnos, los colegios, las familias hicieron todo lo posible en una etapa difícil de lo que hemos tenido después de nuestra guerra civil, y fuimos unos
privilegiados en aquellos años, y yo tuve la fortuna de tener una magnífica familia, un grupo de amigos de mi calle con los que jugaba al fútbol y a cachar carreras y al rescate y a no sé cuántos, y luego el colegio, que se hizo para mí como un poco la prolongación del salón de mi casa. Y eso pues me hizo realmente una infancia muy feliz, y luego pues resulta que yo tenía ciertas dotes para moverme y saltar y correr y tal, y bueno, y en el baloncesto, aunque yo jugaba en el equipo de fútbol del cole también, o sea que... ¿Y eras bueno al fútbol? Pues era bueno, yo era un era un delantero centro, sí, y le daba con las dos piernas y rebataba muy bien. A ver si hemos perdido un Santillana. Bueno, jugaba con muchos compañeros de pipi al fútbol. Después de retirarme del baloncesto, estuve como 3 o 4 años jugando con los veteranos del Madrid. Y jugué un partido oficial con la camiseta del Madrid contra el Gijón. O sea que... Cuidadito, Pipi. Oye. ¿Qué nivel? Yo lo he visto a Juanito jugar. Y tenía su público, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Igual era el Mbappé de la época. Ahora ya no, pero en la época podía... Por lo que ganaba, ¿no? Por lo que ganaba. Tenía dote, ¿no? Y físico. Porque... Me rompí los meniscos jugando al fútbol. Me pasé toda la vida jugando al baloncesto, y las 2 roturas de menisco que tuve, las tuve jugando al fútbol. Manda narices, claro, desde luego porque que sí. El fútbol te dijo, me has puesto los cuernecillos, claro. El baloncesto te dijo, me has puesto los cuernecillos con el fútbol, y dice, te vas a enterar. ¿Saliste de San Viator, no? ¿Puede ser? Sí, salí. Ahí había buena gente, ahí estaban los dientes, te salieron, ¿no? Bueno, me salieron los dientes, y allí aprendimos a jugar muy bien a baloncesto. Ten en cuenta que era un colegio, entonces no teníamos ni 2.000 alumnos, éramos como 800 aproximadamente, y nuestro colegio, con jugadores solo del colegio, no jugábamos la liga escolar, jugábamos la liga federada. Y nuestro equipo ganaba al Madrid, a Estudiantes, a Canoe, a Vallehermoso, a los grandes clubs, pero no solamente en minibásquet, no, porque estos no competían en minibásquet, pero en infantiles y en juveniles quedamos nosotros campeones de Madrid. ¿Y tú siempre de base? Yo no, yo entonces era alero. Ahí va yo, porque no creo yo que todo el mundo tuviese tu... Ahí sí era un poco un Mbappé, era un listillo de estos como que se va un poco antes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí y acabas metiendo tú la canasta siempre. Ahí está, que ahí te espero. Recoge tu rebote, que ahí estoy yo para... Oye, ¿y cómo llama a la puerta el Real Madrid? ¿Cómo llega el momento en el que dices, oye, en el San Viator hay un chaval que es un base espectacular, alero, que la mete de todos los lados, que organiza el juego como nadie, y dice, igual deberíamos ficharlo? ¿Cómo surge eso? Pues surgió porque en la competición en Madrid de la Liga Juvenil de Federación, pues los equipos que funcionaban allí, pues era el Madrid, Estudiantes, Vallehermoso, Canoe, y un colegio que éramos nosotros, que estábamos compitiendo con los grandes, y quedamos nosotros primeros de la competición, quedó segundo el Real Madrid, y Estudiantes, Canoe y Vallehermoso no se clasificaron. Y entonces, bueno, pues es verdad que yo en aquel equipo, con mis amigos José Miguel Peña, que era un alero tirador, que para esas edades tirar muy bien era un privilegio, y luego Eduardito Santos, José María Martín, que era compañero vuestro en Onda Madrid, me acuerdo, hasta que desgraciadamente falleció hace unos años, y Jesús Álvarez y Fernando Gil. Pues bueno, hicimos un equipito que jugamos muy bien, éramos todos enanos, pero todos muy listos y muy hábiles, y jugamos muy bien. Y dijo el Madrid, me ha ganado esta gente, tenemos que deshacer el equipo. Claro, hay que ficharlo, ¿no? Hay que traer al mejor. Bueno, fichó a 2, es verdad que fichó a 2 de aquel equipo. Sí. Pero también es verdad que nosotros ya no teníamos equipo junior, y no teníamos tampoco más proyección. Pero tú eras alto para la época, ¿cuánto mides? Yo mido un 83. ¿Y para la época un 83? Bueno, en la época yo cuando tenía 15 años no tenía un 83, tenía unos 78, una cosa así. Sí, o sea, te dio tiempo a crecer después yo. Eso esperé yo siempre, digo, a ver si crezco, doy el estirón, y no llegó nunca el estirón. Con 15 años. Con 15 años, cuidado. Está bien. Es un jugador estilista, y además con un cuello muy fino, porque no tenía más remedio que mirar hacia arriba a todos los compañeros. Éramos un poco giráfidos, que estábamos así mirando para arriba siempre. Totalmente. Y ese momento cuando dijeron, muy buenas, que queremos llevarnos a Juan Antonio al Real Madrid. Pues me era una alegría, te puedes imaginar, para un niño de un equipo, de un colegio de barrio, de repente que venga Lolo Sainz, que fue el que me fichó a mí, recién retirado, a decirme, oye, vente a jugar con nosotros. Tuve que cambiar de colegio para hacer el preuniversitario, que lo hizo en el colegio Claret, pero claro, aquello para mí era como... Yo siempre he dicho que a mí los sueños me pisaron, o sea, a mí no me daba tiempo
a soñar cualquier cosa, porque se cumplía, a desearla porque ya se había cumplido. Qué maravilla, qué bueno, eso es fantástico. ¿Y tú qué echabas de menos? Nada. Pero claro, tú cuando ves, claro, imagino que Lolo Sainz en ese momento era una institución. Bueno, siempre será una institución, Lolo Sainz. Siempre ha tenido el pelo blanco, Lolo Sainz. Siempre ha tenido el pelo blanco, era un tipo guapo. Sí, yo ya le conocí con el pelo muy ceniza. Muy ceniza. Pero yo creo que es un torero con una buena planta. Ese hubiese sido muy buen torero. Qué buen torero hubiera sido Lolo Sainz. ¿Quién era? ¿Era el Viti el que tenía el pelo blanco? Su majestad el Viti, señor. Ahí está. Es que el Lolo Sainz y el Viti pasan, son muy similares. Oye, pues mira, a esta hora de la noche, las cosas de la radio, la cosa de la magia. Lolo Sainz, buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, el que tengo aquí. Hombre, el Viti. Hombre, el Viti del baloncesto, Lolo Sainz. Qué traidores son, Lolo, fíjate. Yo sé que no puedo decir nada malo tuyo, pero en fin. Son muy traidores. Y ahora que estaba oyendo antes de la introducción lo de que tenía porte de torero, si mi padre estuviera en vida ahora mismo ya me diría, ya te lo decía yo. O sea que tu padre ya veía lo que nosotros hemos visto más tarde, que tú tenías que haber sido un torero fino, Lolo. Pero es que él se empeñaba y le decía a mi madre, Teresa, el niño tiene que ser torero. Qué grande. Oye, pues fíjate, decía Juan Corbalán que claro, cuando llegas y dices, oye, que quiero fichar a ese chaval que tiene muy buena pinta, ¿cómo llegas y ves a Juanito Corbalán y le dices, me lo tengo que llevar yo para el Madrid? Bueno, porque estando en categorías inferiores le tuve que sufrir durante muchísimo tiempo muchísimo tiempo tampoco, pero vamos, en bastante tiempo cuando jugaba en San Beato, ¿no? Que siempre nos hacía un traje, entonces dije, este tío que hace aquí, al Madrid, vamos, en blanco, a vestido de blanco ya, vamos. Y bueno, costó trabajillo porque hombre, era un personaje en San Beato, era un personaje, ¿no? Pero bien, tuvimos una conversación, su padre y yo, que nunca olvidaré, tomándonos un cafetito y la verdad es que yo creo que es uno de los mayores aciertos que se ha tenido en la Casa Blanca. ¿Y qué le dijiste al padre para convencerle? Bueno, ¿qué me dijo el padre para que me dejara amigo? ¿Qué te dijo? La pregunta es diferente. ¿Qué te dijo el padre? El niño tiene que seguir estudiando, tiene que labrarse una carrera, tiene que no sé, me dijo muchas cosas, me dijo muchas cosas, pero y yo se lo prometí, que hay una carrera, que haríamos de él un hombre, que sería un tío estupendo, que nos ayudaría mucho, que se convertiría en un gran jugador de baloncesto, porque tenía todos los números. ¿Y le convenciste? Bueno, sí, yo creo que sí, pero siempre queda el resquemor, ¿no? A lo mejor en un momento determinado puedo decir, a ver si me va a estar engañando, pero bueno, yo creo que le convencí. Sí. El tiempo te dio la razón. Era un sueño, de verdad, para cualquier niño, era un sueño. Y luego además no es lo mismo que te fiche un entrenador, que por mucho mérito que tenga de cualquier colegio o de cualquier club en categoría juvenil, que te venga Lolo Sainz, al que yo lógicamente había visto jugar en televisión. Era como un pequeño mito que se acercaba y que entraba en tu vida y decías, bueno, ¿y ahora esto cómo es? Y te llama de tú a tú, ahí sí, directamente. Sí. Pero hay que ponerse en la piel de Juan Antonio. Con 15 años le llaman al Madrid, pero es que con 15 años empiezas a compartir vestuario con gente que era la pera limonera. Es que eran Emiliano, Clifford Luis, que claro, yo entro al vestuario y veo aquello. Y yo no sé qué pensabas tú. Siéntese usted, pase. Al margen de mirar hacia arriba, claro, por ser más alto. Bueno, eso no ocurre de repente. No, claro, tiene su tiempo. Vienes de tu colegio y vas con serias dudas. No es lo mismo jugar en tu colegio que en el Madrid, aunque sea juvenil o junior. Entonces tú, una vez que llegas al Madrid y empiezas a entrenar con el resto de niños, todos elegidos de toda España, y ves más o menos, bueno, que no desentonas, que te buscas la vida y tal, pues poco a poco, y bueno, y los que lo hagáis muy bien con estos, a lo mejor jugáis con los juniors, a lo mejor un día entrenáis con los mayores, y entonces ya, bueno, pues van subiendo un poco esas exigencias, y es verdad que cuando empiezas a entrenar con los mayores te da como miedo cualquier cosa, pero bueno, eso es el aprendizaje. Pero tú no tienes vértigo. En la vida es vértigo no así. Tienes, ¿no? No, nunca. Bueno, vértigo? Ahora sí tengo vértigo. ¿Sí? Vértigo físico, ahora lo tengo cuando me subo a determinadas alturas, yo prefiero no ponerme en el borde. Yo me entonces tenía menos. Lolo, bueno, siempre que hemos tenido la suerte de tenerte en los programas taurinos, como llevas del torero dentro, pero Juan Antonio, ¿ha habido algún jugador en España que hayas podido ver tú que sea mejor que él como base?
Bueno, ha habido muy buenos jugadores bases. Yo no me atrevo a decir que mejor que él, ¿no? Él es que aparte de ser un magnífico jugador, tenía una tremenda personalidad. Y esa personalidad ya la empezó a demostrar cuando, digamos, pasó a entrenar ya con el primer equipo, ¿no? Donde realmente se le veía que mandaba y ordenaba, ¿no? Porque en los entrenamientos, pues, no se cortaba un pelo para decir a Bramender que se tenía que ir a la esquina o a Clifford que subiera a buscar el balón o lo que fuera, ¿no? Y tanto es así que algunas veces, pues, hasta Ferrandi me llamó y dice, oye, este chaval tiene mucha personalidad, ¿eh? Digo, a lo mejor hay que cortarle la sala. Digo, no se las corten nunca, por favor. Que va bien la cosa así. Porque lo decía con coherencia y respeto, que eso también tiene... Sí, totalmente. Claro, entonces no puedes decir que no a esas cosas, está claro. Es evidente. Vicente Ortega, el hecho de que Lolo pueda estar hoy con nosotros, Juan Antonio, pues no dejáis de ser dos mitos totalmente, más triunfos de Lolo como entrenador, pero que el hecho de tener a ese equipo y a ese entrenador, es normal que los triunfos viniesen sin querer. Bueno, los triunfos luego vienen o no vienen, porque pero es verdad que para un jugador en la posición en la que yo estaba, de base, que tu entrenador sea un base mítico como era Lolo, pues los consejos no pueden ser malos, ¿sabes? No es lo mismo que tu entrenador sea un pívot a que sea un alero o a que sea un base. Yo, sinceramente, sin querer hablar mal de los demás, creo que el gran baloncesto, entender el baloncesto en toda su extensión, cuando eres jovencito, solamente lo entienden los bases. Luego ya de mayores ya lo entiende todo el mundo y además los altos han crecido y el base no puede crecer. Pero es verdad que en esas edades es muy importante alguien que desde tu puesto te pueda ayudar. Pero esto es un poco como si lo transportamos al fútbol, un medio centro. Por ejemplo, Kroos se ha ido del Madrid y ha dejado un vacío. Claro. Y Kroos veía el fútbol desde el medio campo y los pases, tanto en profundidad, el último pase. Entonces, el base prácticamente es igual. El base transportado al fútbol es el mediocentro, es el que visualiza la jugada que lo que va a pasar. Sí, pero quizá en el baloncesto tenemos más capacidad de actuar y de influir en los demás porque el espacio es mucho más pequeño. Y un base con esa responsabilidad puedes estar muy cerca de cada uno para intentar influir en una decisión determinada. Kroos tiene lógicamente, y un centrocampista, esas características, tiene una responsabilidad enorme del juego del equipo. Pero hay muchos tramos del campo que se les quedan especialmente lejos. No, desde luego que sí. Oye, ¿y hay algún... Lolo, tú cuando ves a Juan Antonio Corbalán y ves a los bases de ahora, ¿alguno se asemeja a él? ¿Has encontrado a alguien parecido a él? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque yo idolatro a Juan, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que es muy difícil encontrar un base como Juan en estos momentos. Digamos que el concepto del juego que se tenía antes, donde el base exactamente era una auténtica prolongación del entrenador, muchas veces, bueno, yo he estado muchos años con Juan y no tenía que decirle, Juan, hay que hacer esto, no, yo le miraba un pequeño gesto y ya sabía lo que había que hacer o cuál era mi pensamiento. Él después hacía lo que le daba la gana, que lo hacía muy bien. Y una cosa, porque me estoy pero te quiero decir que era la prolongación. Hoy día, bueno, sí puede haber algún base que tenga la prolongación con el entrenador, pero menos. Oye, fíjate... Y además, hoy los bases son muy protagonistas, son muy protagonistas porque son todos encestadores. ¿Hubiese jugado en la NBA? ¿Hubiese llegado a jugar en la NBA? Bueno, eso hubiera habido que verlo. Yo sinceramente pienso que sí. No sé qué dirá el propio personaje. No lo dirá también. No lo dirá. Oye, solo una cosa, mira, yo es que quería juntar en las ondas ahora mismo... No me digas. Sí, porque es que tener a Lolo Sáenz, tener a Juan Antonio Corbalán y tener al hombre al que le mandaba muchísimo el balón, le decía, baja para abajo, sube, no sé cuándo... Que Corbalán tuviera la poca vergüenza de decirle a un señor como Clifford Luis lo que tenía que hacer, me parece que es tremendo. Clifford Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ahí tengo a Juan Antonio Corbalán. Digo, yo le dije a Clifford que, por cierto, hace pocas fechas le tengo aquí a mi lado a menos de 1 metro y no veas tú qué planta tiene como tú. Bueno, tú estás ahora mismo para echarte al arroz. Como está el otro día, cumplió años Clifford, le mandé un mensaje y dice, y llevo con mi mujer ¿cuántos años casado?
¿55 eran? Sí, las dos manos llenas. Madre mía, lo tuyo es maravilloso, lo tuyo es maravilloso. Es que no es para menos, No, pero por favor. Claro. Allí, tengo a Juan Antonio Corbalán. 56, no sé, con 50, el año que viene no sé cómo señalarlo. El año que viene ya Dios dirá, ya veremos cómo nos lo buscamos. Oye, que tengo aquí, está escuchándote Lolo Sáenz y está Juan Antonio Corbalán en este programa donde estamos repasando la carrera de Juan. Y decía Lolo Sáenz que tenía tan poca vergüenza que te mandaba subir, bajar y esas cosas como se la consentías a un chavalín. Bueno, pero yo lo acepté porque era un mocoso. Entonces, pues, claro, había ganado el tiempo de juego porque estaba Vicente Ramos, estaba Carmelo Cabrera, y entra en el campo un mocoso y a mí me gustaba mucho coger el rebote y pegar un par de botes para entrar de vez en cuando en el contraataque, porque si no, no vi el balón. El balón cruzaba el medio campo después del rebote mío y bueno, no llegaba tiempo para tirar la canasta porque ya habían tirado. Entonces el mocoso me dice, oye, el balón al base. Y me quedé sin palabras, no sabía. Digo, pero ¿de dónde viene este? Y claro, cuando me enteré que era de Madrid, pues digo, pues mira, y sobre todo de San Viator, pues digo, pues mira, me tengo que callar. Juan Antonio, el hecho de tener este entrenador y este compañero en el equipo, ¿tú llegabas a casa y la gente se lo creía? Bueno, primero darle las las gracias a Clifford por cómo cuenta la anécdota, que lógicamente la adorna muy bien y tal. Pero es verdad que a nosotros en el Madrid nos enseñaban un poco a que hicieras lo que hicieras, tenías que hacerlo como se hace. O sea, si tú tienes poca edad, pues bueno, te tienes que atrever también a tomar las decisiones que tienes que tomar. Y bueno, pues hay de vez en cuando que yo podía hacer alguna insinuación, pero un veterano tiene una fuerza enorme sobre los jóvenes porque son los que tienen la capacidad de quererte y de estar en el día a día arropándote, pero eso aumenta muchísimo la capacidad de aprendizaje, porque solo se aprende de la gente que te trata bien, de la gente que te quiere, de la gente que te protege. Y en eso tengo que decir que el equipo al que yo llegué eran como 11 padres conmigo, ¿sabes? Eran gente que te exigían, no te regalaban nada, pero te exigían y además, pues la diferencia que hay, como dicen, entre un maestro y un profesor, es que el maestro te enseña, pero al revés, el profesor te enseña, pero el maestro te enseña y te ama. Bueno, yo tuve la sensación de llegar a un equipo donde la gente aprendió a quererse entre todos nosotros. Y no hablo ya de mis compañeros bases, de Vicente y de Carmelo, que lógicamente, estando por delante de mí, me dieron todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos tenían para ayudarme a ser lo que yo al final acabé siendo. Qué bien habla, por favor. ¿Cómo no va a jugar titular? Este chico, no. es que lo cuenta tan bien todo, de verdad. Sí. Te embelesa. Claro, te embelesa total. Pero es que es el éxito de un equipo que tenga esa salud de vestuario. Es decir, cuando hay esa unión, por eso habéis ganado tantas ligas, habéis ganado tantas Copas de España y habéis ganado 3 Copas de Europa. Es decir, la salud que había en ese vestuario luego se reflejaba en la cancha porque erais un equipo de verdad. Naturalmente. Y porque además los jugadores en otras posiciones para el base son fundamentales. Ellos te dan una información que tú no tienes por qué conocer. Tú das un pase y no todo el mundo es base, no todo el mundo tiene la misma velocidad. Sí. Hay gente a quien le gusta recibir el balón más, como se dice en el fútbol, más al pie, otros un poquitín más adelantado. Y eso, un pívot y un buen alero te dan un montón de información permanente, que tú tienes que saber metabolizar para hacer un buen guiso. Pasa que Clifford, tú eras muy fácil. Tú cualquier pelota que te dieran la ibas a sacar bien. Sí. Con jugar con esta gente era muy fácil, Clifford. Era muy fácil lo vuestro. Porque erais muy buenos. No era fácil. ¿No? Lo que pasa es que ganamos. Pero ganar no es fácil. No, fíjate lo que le ha costado este año también al Madrid ganar la Liga, ¿eh? Fíjate si es difícil. Que fíjate que no es fácil ganar. Pasa que uno se cree que porque lleva el escudo del Madrid, ya con eso ya tiene medio partido ganado. Y eso no es así. Bueno, no sé, el escudo de Madrid pesa mucho, ¿eh? Hombre, ya te digo. O sea que el jugador nuevo
vamos a usar a Juanito Corbalán como ejemplo. Es que se pone la camiseta por primera vez y el escudo casi se le cae al cinturón. Porque, pesa un montón. Y entonces, pues, algunos llegan y otros no, porque precisamente por la presión de tener que ganar siempre. Y cuando se gana casi siempre, pues todo el mundo se lleva bien. Mira, porque además había primas. Lo he dicho. Entonces, pues eso, Sí, no, claro. Las primas para ganar eran importantes. nos llevamos bien doblemente. Yo lo he dicho alguna vez y a Clifford seguramente le habrá ocurrido algo similar, pero a mí cuando me presentaron a Santiago Bernabéu, yo tenía entonces 16 años y me invitaron a jugar un partido de Copa Europa con los mayores. En un ágape que se hacía siempre al acabar los partidos, creo que fue Lolo además, me presentó a don Santiago, y don Santiago, ese es el chaval que hemos fichado, no sé cuánto, y me dijo don Santiago palabras textuales que recordaré toda la vida. Me dijo: el chaval, dicen que vas a ser muy bueno. Dice, para mí eso me importa un pimiento. Yo lo que quiero es que sepas que a partir de ahora ya no eres Corbalán, ahora eres el Real Madrid. Y eso sí es verdad. Eso es cierto, que la gente que lo entiende bien, yo lo digo por el Madrid, que es el club donde he jugado, pero cualquier otro club. Cuando un jugador, bueno, malo, regular, como sea, llega a un colectivo, un club de fútbol o de baloncesto o de cualquier actividad, tú tienes que saber que tienes que ser lo mejor del mundo si puedes, pero vales en función de lo que valgas para los demás. Si no, no vales un pimiento. Desde luego que sí. No, pero que Santiago Bernabéu, ¿eh? Santiago Bernabéu, ¿eh? Le iba a preguntar yo además, porque yo tenía la duda si Juan Corbalán había jugado en la época de Santiago Bernabéu como presidente o ya Luis de Carlos. O sea que siendo presidente Bernabéu ya jugaste con el Real Madrid. Sí, bueno, yo creo que Bernabéu se fue en el 75, creo, por ahí, y yo fiché por el Madrid en el 71 y en el 72 jugué ya algunos partidos invitado con Antes de ayer. Y cuando bajaba al vestuario, ese ritual, esa leyenda que hay tanto en el fútbol como en el baloncesto, cuando llegaba a Santiago Bernabéu, es verdad que a cada uno le preguntaba una cosa, incluso a lo mejor si uno tenía la niña mala durante toda la semana, le preguntaba, por cierto, ¿qué tal está tu hija? Sabía absolutamente todo. Bueno, de nosotros había menos cosas que de los futbolistas, sí. Pero a mí lo que me hacía más gracia de esa pregunta es que nosotros teníamos como un rito en el equipo, y Clifford y Lolo se acordarán, que es que cuando alguien que no era del equipo quería venir a vernos al vestuario, había como alguien que decía, oye, que alguien quiere venir a veros. Y cuando venía el presidente, se hacía lo mismo. Decían que el presidente quiere venir a veros. Y entonces, que pase. Dabais permiso. Dabais el permiso. Pero es verdad que era eso, la sensación esa de familia, de padre de la familia, era así. Y luego estaba doña María, su mujer, que siempre nos regalaba una estampita de Santa Margarita, María de la Coque o del Santo, que ella entendía como adecuado. Eso siempre ayuda, bueno, siempre ayuda. Vicente. Que nada, que simplemente dar las gracias a Lolo y a Clifford, que me hacía mucha ilusión también que estuvieran en antena, por favor. porque tener a Clifford Luick, a Lolo Sainz y a Corbalán en antena, ¿qué quiere? Yo ya me puedo ir a dormir hoy, ¿eh? Historia viva, ¿eh? Es que me parece que esto es muy grande. Lolo, tú no cambies nunca, ¿eh? Qué guapo has sido siempre, Lolo, coño. Pero Clifford, Clifford ha tenido también su público, ¿eh? Por favor. Cuidado con ese asunto, ¿eh? Clifford ha tenido todo el público que le ha dado la gana. Oye, si claro, sin faltar a mi Juan, ¿eh? Sin faltar a mi Juan, sin faltar a mi Juan. Cada uno en su sitio. Cada uno en su sitio. Totalmente. Clifford, muchas gracias. Además, ¿sí? Vicente, Dime. Lolo es torero de corazón, y quiero decirle que tuve la suerte de conocer a Sergio, al hijo de Clifford, y tuve la oportunidad de poderle ver torear, que lo sepas, que no sé si alguna vez te lo llevo a comentar, pero te lo comento yo. Un tipo encantador y digno de admirar también. Desde luego que sí. Clifford, que te mandamos un beso muy fuerte, ¿eh? Solamente nos falta uno aquí, ¿eh? Sí. Y me estoy acordando ahora de mi negro, de Andrés Montes. Sí. De mi negro, ¿eh? Clifford Luis, Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Gracias, Igual Lolo que y Clifford. coges el sueño rápido esta noche, No, ¿cómo has dicho, Clifford? Que coges el sueño rápido esta noche. Dice que no vas a poder dormir. Pero No, perdona. te deseo felices sueños. Hombre, ahí está. Desde luego que sí, yo con vosotros, ya sabes, me encanta charlar con vosotros, es una cosa maravillosa. Gracias, Clifford, gracias, Lolo. Gracias, Lolo. Un Un abrazo muy abrazo. fuerte. Un abrazo. muy fuerte. Gracias, Lolo y Gracias. Clifford. ¿Qué ibas a decir, Juan, de Andrés Montes? Bueno, iba a decir que lógicamente Andrés se dio a conocer viajando con nosotros prácticamente. Era cuando en la época de Andrés Montes y de Manolo Lama, que era otro de los que... Y bueno, era
era muy gracioso porque entonces en aquella época Andrés trabajaba para José María García, Sí, era compañero mío, que sí. os apretaba hasta el infinito. Y entonces cuando llegábamos a cualquier sitio, por ejemplo a Bratislava o a cualquier sitio, y por la noche le decía a García, oye, quiero a no sé quién en la habitación. Entonces Andrés se acercaba muy discreto y dice, oye, que es que me ha pedido José María que vengas. Y claro, el programa de García acababa a la 1:30 de la madrugada. Como con nosotros, casi lo mismo. Casi. Y tú te ibas a la habitación y sin decir nada al entrenador ni nada, te escapabas para ir a la habitación de Andrés Montes para que José María García te tuviera en directo. Y entonces, bueno, pues se hacía una complicidad enorme, tanto en el Madrid como en la selección, con todos los jugadores. Y yo creo que Andrés efectivamente marcó como una forma nueva de relación, como de alguien que pedía cosas, pero que lógicamente luego decías, joder, ¿cómo no vas a conceder ese tipo de cosas que para ti no es nada y para él suponía y cómo narraba de qué personalidad, y además porque era un narrador de autor. Sí, Él sí. creó ese estilo. Y Andrés era maravilloso y está desde escuchando. luego que Y por cierto, qué tiempo, me estás diciendo, qué tiempos aquellos cuando los futbolistas y los baloncestistas ibais a la habitación a hacer las entrevistas. Esto es impensable Eso, ahora. Es imagínate impensable. ahora, Pipi. Yo me acuerdo de tener a Juanito, de tener a Casillas en Trondheim a 25 grados bajo cero, de decirle que esta noche quiere García hablar contigo. Tenía 16 años Iker Casillas y dice, es que en la habitación no puede ser porque tengo un compañero, era Víctor Sánchez del Amo, dice, y no quiero molestarle, dice, pues lo hacemos aquí en el pasillo, dice, pues salgo de la habitación, y en el pasillo, ahora mismo es impensable decirle a un futbolista que te hago la entrevista en el pasillo a las 12 de la noche, te manda a esparragar. Bueno, Sí, hombre, sí. y no te digo nada, los comisarios políticos, los llamo a los jefes de prensa, los llamo los comisarios políticos. Juan Antonio, dentro de todos los compañeros que has tenido en el Real Madrid, lo hemos comentado fuera del micrófono alguna vez, pero yo tengo una absoluta admiración y para mí, personalmente, creo que ajeno a Estados Unidos, ha sido el mejor jugador que he visto yo en muchísimo tiempo, mejorando lo presente, que es Mirza Delibasic. ¿Puede haber habido alguien que tenga tanta calidad y ya me contestes tú que encima bondad como ser humano? Yo, elegancia absoluta de tu nivel, pero creo que era otro mundo, me parecía a mí. Bueno, yo he hablado tanto de Mirza y he hablado tan bien de Mirza que quiero decir que nadie dude de que trato de ser objetivo. No es por echar flores a alguien que ya no está con nosotros. Mirza era así, pero aquí llegó con 28, 29 o 30 años. Mirza era así desde los 17, porque yo tuve la fortuna de conocer a Mirza con 15 años. Jugamos un campeonato de Europa de juvenil y un campeonato de Europa junior. Y yo, sinceramente, jugadores buenos ha habido muchísimos, pero jugar con la elegancia y saber el dominio del juego como tenía Mirza a sus 17, 18, 19 años, no lo he visto nunca. Y lo digo con mayúsculas. Es decir, te dicen en nuestra época, Kičanović, buenísimo, Petrović, buenísimo, todos los jugadores que yo he conocido, Toni Kukoc, buenísimos. Ahora, Mirza se movía como si fuera un ángel. Entramos Totalmente en el campo y parecía, decía, oye, chicos, ahora vais a ver lo que es esto. La Cibona de Zagreb, un Ya, genio. Y luego entrando en este terreno de maravilloso. Delibasic y tal, que son recuerdos maravillosos, me estoy acordando, por ejemplo, de Petrović, ¿no? Cuando jugaba con el Cibona y jugaba contra el Madrid, os vacilaba con el Cibona, toreaba con el... Y cuando ficha por el Madrid, aquel que vacilaba, de repente se encuentra con aquellos compañeros que los vacilaba con el Cibona, porque era vacilón, ¿eh? Bueno, una cosa es vacilar. Yo creo que Petrović era muy mal educado, igual que su hermano. Y os voy a contar una anécdota de todo esto. Yo hace poco acompañé a Alexander Petrović, a su hermano, a hacer la primera etapa del Camino de Santiago, que le invitó a Obradoiro para que hiciera el camino, creo, no me acuerdo muy bien qué camino hizo él. Bueno, el caso es que yo fui a acompañarle para hacer, era el camino portugués el que hizo él, y salimos de Valença do Minho en Portugal. Y estando a punto de salir con la televisión portuguesa y la televisión española grabando la salida, él dice, no, yo antes de que empecemos a caminar quiero decir una cosa. Y Alexander Petrović me pidió perdón públicamente para decirnos que
se arrepentía de lo poco educados y de lo mal que se habían comportado con muchas figuras, intuyo que no solamente nuestras, sino también de otras nacionalidades. Éramos muy jóvenes, muy ambiciosos, no sé cuántos, pero fíjate que por eso te digo yo que en la palabra entre ser competitivo y buscar lo máximo para ti y la mala educación hay una pequeña diferencia, y ellos mismos entendían que fueron mal educados. O sea, que a ti te gusta también el Camino de Santiago. Me gusta, bueno, me parece un fenómeno, yo te diría que es casi sentimental, espiritual, pero también social de primera línea, y es muy bonito caminar. Bueno, es muy bonito caminar, y es muy bonito caminar por tierras tan bonitas como Galicia y metido tanto en lo que es el pueblo, en lo que es la gente. Y la culpa de todo esto la tiene Obradoiro. ¿Tiene alguien la culpa de todo eso la tiene Obradoiro porque me pidió, ellos llevaron a Terry Porter el primer año y me pidieron a mí que fuera el segundo. Espera, escucha. Recuerdo que conocí a Juan Antonio Corbalán en el año 2016. Cuando desde el Club El Obradoiro organizábamos el Camino a Caban Obradoiro. Era un proyecto en el que invitábamos a un personaje reconocido del mundo del baloncesto a realizar el camino, ¿vale? La primera edición había tenido como protagonista a Terry Porter, y en la segunda el elegido había sido Juan Antonio Corbalán para hacer el camino primitivo, que, como bien dice su nombre, era bastante complicado. En su momento mi compañero Carlos y yo nos fuimos hasta Madrid para explicarle el proyecto, y allí estaba él, lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy, en su consulta, una leyenda del baloncesto a nuestro lado, pero tan cercano como sabio. Recuerdo que cuando les pusimos nuestro timing diario de cómo iba a ser cada etapa, nos dejó claro desde el principio que nada de eso que teníamos en mente de parar para comer, largo y tendido y continuar. Nos dijo, eso va contra los biorritmos humanos. Y tenía razón, eso sí que lo fuimos conscientes después. Lo que no esperábamos es que con su rodilla tocada, muy tocada, y unos cuantos años, bastante más que todos nosotros, fuera el primero en llegar a cada final de etapa. Nos dejaba atrás a todos, pero literalmente. Competidor, generoso, atento. En plena ruta, incluso llegó a certificar la muerte de un anciano accidentado. La verdad que Juan no solo fue una estrella del deporte, sino que es una persona enorme. A día de hoy puedo decir que, además de admirarlo, le tengo un profundo cariño, y que me regaló una amistad, tanto él como su mujer Katia, que conservo con un montón de orgullo. Juan es de esas personas que te marcan para siempre, ¿vale? Porque su grandeza no solo está en lo que fue en la pista, sino en cómo es fuera de ella. Y quienes lo hemos vivido de cerca, creedme que lo sabemos bastante bien. Podría contaros un montón de anécdotas más de ese camino. Imagínate que se convirtió en el embajador del proyecto durante las siguientes ediciones, pasándole testigo a personajes del mundo del básquet como Nikos Galis, Amaya Valdemoro, Craig Hodge o Calderón, entre otros. Fíjate. ¿Qué te parece? Mayra Porto. Bueno, directora de comunicación. Veo que está grabado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, Mayra es una joya de mujer, y era la directora de comunicación de Obradoiro, y fue una maravilla poder caminar con ella, porque ella tenía también una rodilla un poco averiada, y dije, no te preocupes, cojo, ya estamos, o sea que esto no va a empeorar, además el santo nos va a proteger, y pasamos muchas etapas caminando y charlando, y bueno, hay pocas cosas que sean tan bonitas como tener un buen camino por delante y buenos compañeros. Y además el baloncesto veo que está ligado ahora mismo. Han dicho nombres muy carismáticos de tu deporte. Sí, porque a mí me dio me gustó tanto, y me iba, a medida que ibas acercándote a Santiago, digo, es que me da pena. O sea, a mí me gustaría seguir caminando 1000 kilómetros más. Y bueno, luego cuando me dijeron, no, el año que viene traeremos no sé cuántos, tal, y entonces yo me ofrecí también, me insinué, dije, oye, mira, yo si queréis, hacemos una entrega oficial, porque a mí me entregó el bastón, ¿quién me lo entregó? Me lo entregó, creo que fue el propio entrenador del Obradoiro, Moncho Fernández. Y entonces, bueno, dije, bueno, si queréis esta pequeña ceremonia, en la primera etapa la hago con vosotros y entrego el bastón, que le da un poquito más de realce a la jornada. Y eso hicimos, y lo hice 4 o 5 años, sí. Qué maravilla. Bueno. Oye, tu faceta, has hablado de los Nike, que para ti ha sido pues un referente dentro del Real Madrid,
pero qué referente también has tenido, por fortuna, de tener a Díaz Miguel como seleccionador nacional. Sí, yo te dije que yo he tenido mucha suerte, lo digo en serio, no que no es una frase hecha, yo he tenido mucha suerte, o sea, los americanos dicen que tienes que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, pues a mí eso me pasó, curiosamente, cuando llegué a la selección nacional. Aquel año la selección había quedado especialmente mal en el europeo de Essen 71, Antonio estaba pensando en renovar el equipo y eso hizo que de repente yo no era jugador todavía de primera división, no tenía ficha con el equipo de primera división cuando Antonio me llevó a la selección nacional, que claro, eso es como muy... Y él tenía también mucha fe, Lolo y Antonio, y después Pedro, ¿por qué no? Aunque Pedro tardó mucho más en reconocer que un enano como yo pudiera, digamos, llegar a manejar un poco aquel equipo. Ahora que hablamos de Antonio Díaz Miguel, que en paz descanse, personaje maravilloso y una persona extraordinaria, se puede contar, porque han pasado muchos años, se puede contar. Porque miedo me dan a mí los se pueden contar. Espérate un momentito, quiero advertirte que tenemos aquí unos llamadores, ¿sabes? Unos timbres que si hay alguna pregunta en la cual no te apetezca responder, tú le das haces así y no se hable más. Es lo que hace Futurotel, que es lo que controla aquí todo este por si acaso. Las vas a responder a todas, Juan. Entonces hablamos de Díaz Miguel. Vosotros, dos, tu hermano y tú, tu hermano Fernando Martín, y tú, Juan Corbalán, hicisteis una trastada. Una trastada que os cargasteis el coche de Antonio Díaz Miguel. Bueno, yo te contesto, para empezar, sí, te tengo que matizar que no es que nos cargáramos el coche, es que desgraciadamente Fernando saliendo de Madrid, tuvo un golpe y estampó el coche contra uno de las vigas en T que sujetan los grandes indicadores de salida para Zaragoza. Yo estaba viendo Dallas tan tranquilo en mi casa y de repente... una serie mítica. Una gran serie. Por favor. Y JR malo era. De repente suena el teléfono a eso de las 12:30 y me coge el teléfono Fernando y me dice: Juanito, me dice, tienes que venir, tengo un problema. Y yo, que estaba tumbado en el sofá viendo la tele, dije, para que Fernando Martín me diga que tiene un problema, debe haber una situación. Y yo no sabía nada. Dice, no, vente que tenía un golpe. Pero él estaba tan bien y me hablaba tan bien que dije, bueno, no pasará nada. Pero bueno, efectivamente pasó que el coche estaba como abrazado a una viga y el amigo que iba con él se había quedado enganchado con las piernas en el coche. Por fortuna, yo entré allí como pude, vi que tenía pulsos, vi que estaba bien, que no tenía ninguna fractura, y entonces, bueno, me quedé ya apoyando, quité rápidamente a Fernando del escenario, porque la gente se acercaba, veía a Fernando, cada vez había más, y con un guardia de seguridad de los laboratorios Abbott, que estaban justo enfrente, le dije, llévatelo y lo de que espere allí. Con la fortuna que vino un jeep de la Guardia Civil, y una de las cosas más bonitas que me ocurrieron en la vida, se bajó un sargento de la Guardia Civil que manejaba aquel jeep, aquella patrulla que podía ser, se acerca a mí, me saluda y dice, estamos a sus órdenes. Me dijo sin palabras textuales y me dice, ¿le parece bien, tratándome de usted, que acordemos, sí, acordar, no, sí, acordonemos. Que acordonemos, decía, que acordonemos la zona, digo, procedan. Era un tío estupendo, cariñosísimo, y luego para hacer el atestado, que tú como muy bien has dicho, allí era un follón, la gente saliendo, entrando y tal, y entonces nos fuimos todos al patio del hospital de Gregorio Marañón, donde llevamos, bueno, no estaban heridos afortunadamente, pero para que les hicieran un pequeño reconocimiento, y allí tranquilamente se hizo ya el atestado. ¿Tú sabes quién fue el primer periodista que llegó a ese hospital, al Gregorio Marañón? Pues tenía que ser tú. Hombre, claro, porque, claro. No lo ibas a decir por eso. Pero fíjate lo que es la vida. Mira lo que es la vida. Lo que es la vida, a estas horas. Y recuerdo, fíjate, estábamos recordando a Fernando Martín, que en paz descanse, probablemente
Mito total, fue el primero en llegar a la NBA. Recuerdo que hace unos años hicimos el programa en el plató donde se rodaba Cuéntame, y estuve con Juan Corbanal, llevamos a Coral Bistuer, estuvimos haciendo un programa realmente precioso. Porque en la serie de Cuéntame, el fallecimiento de Fernando Martín se toca también. Y entonces, claro, Antoñito Alcántara, el hijo de Alcántara, el Tony Alcántara, era periodista, entonces iba y se entera de lo que había pasado. Y fíjate, recordábamos la imagen, la portada del diario Marca y el trauma que generó solo para toda España el fallecimiento de Fernando. Fernando ha sido lo más grande. Ahora ver en la NBA que lleguen jugadores españoles o que llegue cualquiera o otra persona, ¿no? Tú ves que dice que eso es normal, ¿vale? Pues lleguemos españoles también a la NBA, los Billy Hernán Gómez, su hermano, lo que tú quieras. Pero que llegara Fernando a la NBA. A Portland fue, ¿no? A Portland Trail Blazers. Bueno, es que como ocurrió con Colón, el mérito era del primero. Claro. No, pero bueno, cada cosa en su sitio. Yo creo que Fernando entonces era un jugador tan especial. Yo creo que tampoco reunía las condiciones para haber sido una estrella en la NBA, pero era un jugador tan valiente, carisma. Era un jugador tan fuerte. Carisma. Sí, y con nosotros era mucho carisma. No lo podía desarrollar allí en Estados Unidos seguramente, pero bueno, que merecía por lo menos haber pasado a la historia por ser el primero. ¿Cómo te enteraste tú de la muerte de Fernando Martín? Bueno, pues esperando, y yo iba a entrar al partido con mi hijo ya tenía 83, tenía 6 añitos, íbamos a ir mi mujer, mi hijo y yo a ese partido, vimos que estaban las puertas cerradas, nos acercamos a una de las cafeterías que estaban allí cerca del Palacio de los Deportes y tomando un café para que merendara el niño y tal, no sé cuántos, avance informativo, acabamos de conocer la muerte de Fernando Martín, bueno, allí todos llorando, bueno, no yo, que yo soy cada vez más llorón, el bar entero. O sea, el sentimiento de pena que despertó aquella muerte fue increíble. Desde luego que fue tremendo. Oye, mira, como decimos que las noches son maravillosas y hay compañeros tuyos también de la selección española y que querían formar parte de esta maravilla radiofónica. Mira, vamos a empezar, si te parece. Mira, hay un señor que se llama Lagarto de la Cruz. Si te lo voy a decir, el Lagarto. El Lagarto es un liante que ha estado en Costa Rica viviendo un tiempo. El tío, yo me acuerdo, un día nos llamó desde allí. El tío iba en una barca con seguidores allí, con turistas. Me dice, escuchando a Ortega. Y el tío les puso la radio y me puso allí a los turistas. Digo, ya estas cosas solo hace. Lagarto de la Cruz también tenía un mensaje para ti, mira. Hola Juanito, nada, un abrazo, que te hagan una entrevista. Este crack es un fenómeno, es el mejor periodista que hay, además él es divertido, hace un periodismo diferente. Y Juanito, nada, pues sabes que eres un ídolo para mí, sabes que el haber estado tantos años jugando a tu lado, para mí fue una experiencia inolvidable, tanto como rival como compañero en la selección y en alguna selección europea también. Yo creo que contigo aprendí un poquito a dar el valor, ¿no? del sentimiento que se puede tener por un club, ¿no? Y yo te vi pues ese amor que tenías por tu Real Madrid, y yo creo que todo esto, yo viniendo de Argentina, pues me fue haciendo aprender que hay valores que hay que dedicárselos a tu club, ¿no? Y por eso, pues evidentemente mi amor al Barcelona. Por lo demás, bueno, ya sabes que el placer es jugar al lado tuyo, aunque siempre buscaras a otro pivo y no a mí. Eso es lógico. Sabes que te aprecio mucho. Tú eras el gestor, o fuiste el que nos animaba a todos a esas tertulias, ¿no? Que teníamos después de los partidos o antes de los partidos, que nos juntábamos todos y a tocar diferentes temas de actualidad sobre todo, y en el cual pues nos juntábamos todos los jugadores y pasábamos un rato muy agradable, siempre pues evidentemente con tu batuta como moderador, ¿no? La verdad que fueron años inolvidables, fueron años que no los voy a recordar toda mi vida, y sobre todo pues con jugadores del equipo rival, el rival digamos por ser el equipo que nos creó muchos problemas y que luego pues empezamos a poderle ganar algún título, pero haber coincidido con Rafita Rullán, con Carmelo Cabrera, con todos vosotros, con Clifford, esa generación que es la mejor para mí de ese Real Madrid. Nada, darte un abrazo y nada, y que lo pases bien en esta entrevista. Bueno. Oye, grande, Lagarto de la Cruz. Que uno de un equipo rival hable así de otro que ha jugado toda la vida de frente. Bueno, nosotros jugamos muchas veces enfrentados, eso es cierto, pero uno de los grandes méritos que tuvo aquella temporada, o aquella época, mejor dicho, aquel equipo y Antonio Díaz Miguel, fue hacernos entender que aunque todos hacíamos papeles distintos en la obra de teatro que podía ser la Liga, después cuando venía la selección nacional éramos todos parte
digamos, del mismo pastel. Y yo tengo que decir de Juanito que tengo auténtica debilidad por lo que Juanito hizo. Te vuelvo a decir que a mí me importa muy poco si es el mejor, el segundo, el cuarto, el quinto. Juanito de la Cruz es de los jugadores más valientes que yo he visto en mi vida. En mi vida significa de NBAs y de todo. Era un jugador valiente. Le pasa un poco como a Fernando Martín. Fernando Martín era un jugador muy valiente. Y Juanito lo era. Y tuvo una época nada fácil. Juanito de la Cruz llega en un momento donde Rafita Rullán y Luis Miguel Santillana acababan de dejar el equipo. No teníamos ni un solo pívot con garantía. Por fortuna, en esa etapa vino Fernando Romay, que Fernando Romay nos daba por lo menos, aunque era un chico muy joven y todavía estaba todo por hacer, nos daba la posibilidad de mirar a la misma altura de yugoslavos, de rusos y tal. Pero el que se estaba bregando con todo el mundo, con los meneguines, con todos los grandes pibos europeos, los yugoslavos, con todos, fue Juanito de la Cruz. Y Juanito de la Cruz, siendo un espárrago, porque es canijo, un espárrago, pero tiene un alma y tiene un corazón que yo, lógicamente, si pudiera elegir para tenerlo en mi equipo, lo tendría. Y luego ha aparecido por ahí Epi con su voz. Epi, podemos decir si es adversario o es de tu equipo, pero como jugador yo creo que ha sido el jugador más decisivo en su momento, nacido en España, que hemos tenido en nuestro equipo. Epi era de esos jugadores que tú decías, si yo le doy el balón, tengo muchas posibilidades de que ganemos. También pasaba algo parecido cuando llegaba el balón a Romay. Tenía que llegar el balón a Romay. Es que Romay... Pero porque Romay tenía que pasar. Romay es así, por favor. Hola, Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, soy yo, el Romay, ya ves. No te libras de mí ni en la radio. Oye, una cosita. A ver, me gustaría que comentases tu pasión por todo lo italiano. Es un gran amante de Italia, del baloncesto italiano. De hecho, no sé, Marzorati y tú erais muy colegas, me consta. Dino Meneguín y tú, yo ya me peleaba con nosotros, Juan Rafita y tal, y los pibos nos peleábamos con él, pero tú te llevabas de maravilla. De hecho, me acuerdo el partido aquel que lejos de dejarte dar una leche te cogió en brazos, casi y te acunó. Y después eres un gran conocedor del idioma italiano, o sea, de hecho cada vez que jugamos contra ellos tú eres el encargado de dar los discursos con el Compliti, tan famoso, con lo cual, no sé, ¿qué supone el baloncesto italiano para ti? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, se ha guardado... Con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Se ha guardado que cuenta una anécdota tal. Voy a contar la anécdota porque por favor. Les hace mucha gracia. Nosotros estábamos en un partido de los veteranos en Udine y yo en aquella época era el presidente de nuestra asociación. Y nos recibió el alcalde de Udine y cuando salimos allí a contestar a sus palabras, a agradecer cómo nos estaban tratando, yo empecé a hablar y a hablar. Entonces, claro, yo hablo italiano o trato de hablar italiano, pero los que no hablamos bien italiano vamos como acomodando todo lo que piensas, todo lo que pasa por tu cabeza y lo vamos italianizando de alguna manera. Como Joaquín. Lo que pasa es que de repente aparece una palabra que no hay manera de cacharla por ningún lado y decir ahí mismo, ¿cómo digo yo esto? Bueno, y entonces que yo quise hacer la expresión de que habíamos sido muy afortunados los jugadores de baloncesto, que habíamos logrado muchos objetivos cumplidos a lo largo de nuestra vida, pero no me acordaba cómo se decía cumplidos en italiano, que es aggiungi. Ahora lo he aprendido después, pero allí en aquel momento el alcalde, no sé cuántos, 30 o 40 personas, y yo largando allí, que dije obiettivi y luego dije cumpliti. Bueno, y fue una risa colectiva y tal, y cada vez eso me ha condenado para toda la vida, porque cada vez que me ven, me dicen eso. Y bueno, y Fernandito... Tiene razón, te gusta mucho lo italiano. Me gusta Italia.
Y te hicieron, oye, fíjate, le ganaron en Nantes, lo de Nantes aquello fue histórico, pero el respeto que os tienen, y hace pocas fechas estuvo en Italia, recuerdo que me trajiste unos ejemplares de la Gacheta de los Sport que habían hecho un aniversario, y me parece que fue precioso eso. Bueno, tenemos vidas muy parecidas. Tú ten en cuenta que cuando yo llegué al baloncesto español, Italia era nuestro objetivo, y Pipi lo sabe porque estuvo con nosotros. Los italianos nos ganaban siempre. Prácticamente siempre, de vez en cuando tú dabas ahí una sorpresa, pero eran los únicos que podían plantarle cara de vez en cuando a los yugoslavos y a los soviéticos, pero a nosotros nos ganaban siempre. Y nosotros en todos ellos veíamos jugadores fundamentalmente italianos, fuertes, de peso, e Italia en sí tenía un peso específico enorme. Y a mí, luego, la ciudad que tiene, y luego he tenido la gran fortuna de conocer mucho más profundamente, pues como ha dicho, desde Pierluigi Marsolati, o Dino Meneghin, por supuesto, pero a Roberto Brunnamonti, a muchos jugadores con los que después he podido estar. Tan es así que me invitaron a formalizar la fundación de una asociación de jugadores, no solamente de jugadores, sino de amigos del baloncesto, que se llama International Legion Basketball Association, que responde a la abreviatura de LIBA, y a ellos han hecho LIBA Italia, y han reunido allí entrenadores americanos, jugadores americanos, y me invitaron a formar parte del nacimiento de aquella asociación. Pero es que no es solo eso, no solo. Yo recuerdo perfectamente, él siendo un icono del mundo del deporte del Real Madrid, que como rival, uno de los fuertes que había al margen de los italianos era el Maccabi de Tel Aviv. Y cada vez que saltaba Juan Antonio Corbalán a la mano de Elías, que era el pabellón, como se llamaba, el Maccabi de Tel Aviv, es que la gente se ponía a aplaudir como a Iniesta han aplaudido por todos los lados. ¿Cómo se consigue ser el ídolo del equipo rival? Pues porque nuestro equipo, en realidad nuestro equipo era muy querido. Os lo digo en serio. ¿Y te aplaudían a ti solo y los demás no? Vamos por partes. Los enanos, cuando éramos más o menos decentitos, despertábamos mucho cariño. O sea, en un deporte de gigantes, cuando tú ves que el buenecillo del equipo es un enano, dices, joder, pues algo tendrá. Y te quiere mucho más la gente. Y luego además... ¿No? Es que estoy convencido. Y luego además yo, que tenía un papel muy organizador, muy de mando, muy de, como ha dicho Lolo, de ser un poco la prolongación del entrenador dentro del campo, pues favorecía que mucha gente te pudiera tener, como ocurre con los centrocampistas y como ocurre con aquellos jugadores que parece que tienen una cierta influencia sobre los demás. Bueno, y es verdad que a mí entonces me conocían los taxistas. No, pero es que tú transmitías muy buen rollo, claro, Juan. Amigo. Es que ese buen rollo que transmitías, esa nobleza y ese espíritu combativo que tenías en la cancha, luego eras un tío muy noble, y eso la gente lo recibía. Porque no todos los jugadores... Por ejemplo, hay otros jugadores que no tenían esa simpatía. No. Eso es verdad. Buena persona, Fernando, como has dicho, que es imposible que haya mejor persona que Fernando. Hay personas muy buenas en esto del baloncesto. Está claro. Joe Llorente, ¿qué tal es? ¿Es majete? José es un monstruo, es un tío estupendo. Pues mira lo que te ha mandado. Mira, a ver, escucha. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? O Juanito. Me resulta un poco raro de todas formas llamarte Juan, ¿no? A veces, ¿no? Era Juanito, pero era el jefe, cuidado. Así que, bueno, te mando un saludo, que tengas buen verano, si es que no nos vemos antes, porque nos vemos muy frecuentemente. Y muchas gracias una vez más, te lo digo públicamente, creo que ya lo he dicho unas cuantas veces, pero bueno, insisto, muchas gracias por haberme enseñado el oficio y por haberme enseñado el camino correcto, no solamente en el deporte, sino en muchas otras facetas y ámbitos de la vida. Así que un abrazo enorme. Qué bonito. Qué bonito. Pues Antonio, por favor. Me alegra escuchar a José y le agradezco sus palabras, y tengo que decir, para puntualizarlas, que yo no hice más que lo que hicieron conmigo. Bueno, yo creo que la vida, lo bonito es poder tener un grupo, poder tener un ambiente donde se establezca un legado. Nosotros recibimos algo de las generaciones mayores a las nuestras, lo recibimos, lo enriquecemos si podemos y lo entregamos. Y yo así, eso fue lo que hice. Yo con José me porté como se habían portado antes conmigo. Pero tengo que decir una anécdota. Bueno, no es una anécdota, es un elemento de la realidad que nos tocó vivir. José tenía que haber sido el sucesor natural mío, pero José en aquel momento, prefirió
arriesgar, irse a otros equipos, viendo que a lo mejor detrás de mí podía tener que esperar 1, 2, 3 años para poder jugar. Y se fue a Caja Madrid, se fue a Zaragoza, y entonces eso nos apartó durante muchísimo tiempo de la posibilidad de jugar juntos, aunque José es mi heredero natural. Vicente Ramos es 5 años más que Cabrera es 5 años mayor que yo soy 5 años más que José Llorente, que cumplen 20 años, se cumplen 20 años de nuestra trayectoria. Y entonces, el día que yo decido retirarme, yo quise hacer una retirada muy discretita, no se lo dije ni a Lolo ni al presidente, y cuando se retiró Carlos Santillana en el Palacio de Congresos de frente del Bernabéu, cuando me tocó hablar como capitán del equipo del Madrid, al hablar de Carlitos y decirle, oye, muchas gracias por todo lo que ha sido para el club, no sé cuánto, pum, pum, y bueno, y quiero decir, ya que estamos aquí, y así me lo quitaba del medio, que me retiro del baloncesto. Bueno, pues José Llorente, que en aquel año estaba ya con nosotros, muchos años después, y que habíamos vivido más tiempo como rivales que como compañeros, cuando yo bajé al garaje a coger el coche, me emocionó. Para ir a casa, José, con lágrimas en los ojos, vino a darme un abrazo, que no me podían imaginar que eso iba a suceder. Pues no vino Quique Villalobos, que no sé si estaba ya Quique Villalobos, bueno, no vinieron otros con los que podía tener más relación. Sin embargo, vino José, y eso, lógicamente, te enternece. Oye, ha hablado de Lagarto de la Cruz, ha hablado Fernando Romay, ha hablado Llorente, estás tú, todos con otros más que incluso pueden aparecer en cualquier momento. Habéis coincidido con Michael Jordan. Eso, en su momento, ¿pensabais ya que iba a acabar siendo el referente mundial del baloncesto? ¿O ya solamente, como vosotros ibais a ser ya el referente en España, era suficiente de la felicidad de esa medalla de plata en Los Ángeles? Bueno, era suficiente la felicidad, y el haber jugado con Michael Jordan ya era suficiente. Y yo soy de los que piensan que el mejor jugador que he visto nunca ha sido Michael Jordan. Pero bueno, eso no quiero caer demasiado en la nostalgia y pensar que la época que yo viví tuvo que ser la mejor. Pero tengo que decir también, para puntualizar, que yo ya había jugado con Michael Jordan. Yo había jugado 2 partidos, Europa-América, en Budapest y en Ginebra, para celebrar el 50º de la FIBA. Y entonces hicieron una selección de universitarios y una selección europea, donde estaba pues Beneguín, Tachenko, los rusos, los soviéticos, tal. Y por cierto, ganamos los 2 partidos. Bueno, ahí estaba Juanito de la Cruz, ahí estaba Epi también. Y ganamos los 2 partidos a una selección de ilustres de las universidades americanas, donde estaba, es cierto, que más joven, con 20 añitos nada más, donde estaba Michael Jordan. Pero para mí fue es como un pequeño regalito, ¿no? Eso no te hace una carrera, pero es como si te pusieran una insignia y decir, oye, mira, que tú jugaste con Michael Jordan. Pero es que esa medalla de plata es increíble. Es que es de las derrotas más felices que puede haber. Te ha ganado Estados Unidos. Claro. Oye, ahora cambia, ahora parece que juega España contra Estados Unidos. Oye, vamos a ver si podemos ganarles. Ya optas a ganarles, aunque no sé si todavía nos queda mucho para esto. Yo creo que nos queda, no solamente a nosotros, a casi todo el mundo. Pero es verdad que eso no le quita el mérito a las generaciones que hemos tenido, que han jugado finales como nosotros y han estado mucho más cerca que nosotros de poder ganar un partido de Estados Unidos. Una proeza, ¿eh? Lo del 84, lo de Los Ángeles fue una proeza, una heroicidad, Juan. Pero la heroicidad para nosotros fue el partido de Yugoslavia. Esa fue la heroicidad, desde luego que sí. Mira, te recuerdo que estaba Petrovic también. Estaba ahí, claro, estaban los dos. Y el Nantes. Sí. Fíjate, oye, más gente. De verdad, tú es que de verdad llamas a la puerta y la gente se pone, que es lo maravilloso. Juan Manuel López Iturriaga, mira qué bonito mensaje. Hola a todos, hola doctor mítico Juan Corbalán. Yo quería hacerte una pregunta que yo no sé si te la he hecho alguna vez, yo creo que no, y si te la han hecho alguna vez, que supongo que sí, pero no recuerdo tu respuesta. Y es la NBA. Yo sé que tú no eres muy fan de la NBA, pero yo no sé si en aquellos 80, cuando dominabas Europa con mano de hierro, si alguna vez o bien tuviste alguna oportunidad o se te pasó por la cabeza. Vivimos la marcha de Fernando Martín, pero yo creo que tú eras carne de NBA, o por lo menos carne de haber intentado, porque sí que tenías algo
que era lo que nos diferenciaba mucho en aquella época, que era físico. Y tú, la verdad es que tenías un físico. Tú eras el Russell Westbrook de los años 80 españoles. Con lo cual, no sé si te pasó por la cabeza o tuviste alguna oportunidad. Bueno, pues nada, un abrazo a todos, buen verano. Juanillo, nos vemos por ahí en cualquier momento, como siempre. Os quiero. Adiós. Pues os agradezco también que me traigáis a Juanmita Iturriaga, con el que tanto tiempo hemos pasado, jugando y con momentos muy buenos y luego momentos muy graciosos, porque Juanma es un tío muy, muy, muy gracioso. Y yo tengo que decir que yo jamás tuve una oferta de la NBA. Sí es verdad que todos los entrenadores de la NBA que nos veían jugar con el equipo nacional y con el Madrid y tal, pues todo el mundo decía, sí, ese pequeño, el base y tal, yo creo que muchos entrenadores americanos decían, que manifestaban que podía tener una oportunidad, pero yo os voy a ser muy sincero, yo creo que hubiera tenido una oportunidad, pero con billete de ida y vuelta. O sea, yo hubiera ido... hubiera estado jugando con el que me hubiera tocado. Oye, este chaval, ese chico que viene de España, dicen que es médico, no sé cuántos tal, hubiera jugado, hubiera hecho por allí un poquito una faena de aliño, como decir, y luego al año siguiente me hubieran cedido al Budapest. Pero esto, como diría Vicente del Bosque, es un indemostrable. Es un indemostrable porque es que estamos hablando de una situación hipotética. Sí. No sabemos si tú hubieses ido y te hubieses quedado 10 años o hubieses vuelto al año siguiente. Es una sensación que tú tienes. Sí. Pero a lo mejor, con tu forma de ser, lo competitivo que eras y lo elegante que eras jugando eso, a lo mejor también maravillabas a los americanos. Yo te lo agradezco. A mí me hubiera gustado ser, por ejemplo, un reserva de Stockton, porque Stockton creo que ha sido el base que más se ha parecido a lo que éramos los bases europeos de aquella época. Y lo de Westbrook, pues yo se lo agradezco mucho a Juanmita, porque ya es un paso superior. O sea, tener físico y ser el Russell Westbrook ese, que es una fiera corrupia, ya me hubiera gustado a mí. Pero es verdad que yo entonces era un jugador muy veloz, saltaba mucho, era muy rápido y tenía como un físico que podían no tener otros deportistas. Pero en relación a la NBA, yo con haber sido suplente de Stockton durante unos cuantos años, hubiera tenido más que suficiente. Pues mira, ¿cuánta gente te quiere? ¿Cuánta gente te quiere? Y uno que además ha estado en la NBA, que ahora es presidente de FIBA Europa, Garbajosa. Querido Vicente, querido Alfonso, querido Juan Antonio Corbalán, buenos amigos, gente que hace mucho tiempo que no nos vemos. Simplemente aprovecho, aunque sea por este medio, para saludaros, para mandaros un abrazo, sobre todo, si me permitís, al gran Juan Antonio, ídolo y referente para mí, para mi generación, en la cual recogimos el testigo y poco a poco fuimos construyendo esa cadena de valor que hacen que el baloncesto español sea uno de los más respetados, si no el más respetado de todo el mundo. Así que un abrazo muy grande, todo mi respeto, mi cariño a los tres, y con ganas de poder vernos un día y comer juntos, que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Cuidaros, un abrazo. Garbajosa es mucho Garbajosa, ¿eh? Además es un tipo preparadísimo. Desde luego, y no sabemos la suerte que tenemos de poder contar con jugadores como él y jugadoras como Elisa Aguilar, sí, señor, siendo presidentes de nuestra federación. Casi siempre las presidencias han estado en manos de gente con corbata, de gente que parece que venía insuflada de un conocimiento casi divino, que alguien se lo había puesto y que eso te daba capacidad para poder dirigir cualquier cosa. El hecho de que haya alguien que desde abajo, desde un jugador, un chaval de un equipo de Torrejón, que sea capaz de haberse pasado por varios equipos de toda la geografía española, de haber llegado a jugar en la NBA, aunque sea con billete de ida y vuelta, como he dicho antes, y dar el salto definitivo y ser presidente, yo creo que es para que el baloncesto español se sienta muy orgulloso. Porque solamente los baloncestos o solamente los equipos y las personas que tienen un calado más allá del trabajo que hacen, que lo hacemos mejor o lo hacemos peor, pero tienen un calado superior, y Jorge lo ha demostrado, que cogió una federación en un momento determinado que ya parecía que ya habían ocurrido bastantes cosas buenas y nadie sospechaba que íbamos a seguir, y luego la forma, lógicamente, de ejercer tu cargo de una forma también cercana,
también conocedora de las necesidades de los jugadores, y bueno, pues que creo que para nosotros ha sido una fortuna esta generación de grandísimos jugadores que además han tenido esa proyección de directivos o de gente con responsabilidad superior. Oye, un sonido solo antes de irnos con la suite de Pipi, que es una suite claro, que esa te pones a temblar. Pero a mí me encantaban los partidos Madrid-Barça. O sea, los Madrid-Barça, ahora ya hay un Madrid-Barça, sabe que va a ganar el Madrid, porque el Barcelona es un desastre. Este año ha sido una cosa para echarse a temblar. Pero yo veía a un señor como Andrés Jiménez, tío, y a mí Andrés me cae bien. Es un tipo que me cae bien. Pero tú le caes casi mejor. O sea, por favor. Hola, Juanito. Soy Andrés Jiménez. ¿Qué tal? Que nada, que me han dicho que te tienen preparada aquí una entrevistita, que les explicara alguna anécdota, que recordase. Y bueno, voy a explicar las que se pueden explicar. No, que es broma, hombre. Simplemente ahora me venía a la cabeza un par, la de las pizzas estas que nos pedíamos por la noche en el hotel aquel de Cali, en el Cali. Mundial de Colombia, sí. Y después las tertulias que nos pegábamos, que tan buen resultado nos dieron. Y la otra te la dejo a ti para que la acabes de elaborar, la famosa gira de México tan pacífica que tuvimos preparando la Olimpiada de Los Ángeles. Pues nada, oye, un saludo, un abrazo muy fuerte, que estás hecho un chavalín, y a ver si la próxima vez que nos tenemos que ver, me parece que por octubre, pues hay quórum y nos vemos todos. Un abrazo. Bueno, pues Andresín es otro de los ejemplos de cómo un jugadorazo como la Copa Un Pino, pues desgraciadamente cayó en tu equipo rival. Pero más allá, yo creo que en esta vida se pueden tener rivales que son amigos y cercanos y tal, y compañeros que pueden no serlo. ¿Lo de México qué pasó? Yo creo, porque lo de las pizzas, vale, y luego tú eres médico, y hoy las pizzas que dicen que un poquito de pizza está bien, y oye, de vez en cuando, y una cervecita después de los partidos es muy bueno también. Tú lo has defendido además. En nuestra época se hacía habitualmente. Nosotros jugábamos por la tarde y nos tomábamos el aperitivo a mediodía tranquilamente, tomándonos un par de cervecitas y no pasaba absolutamente nada. La anécdota de México, que Pepín ya está en sus... Bueno, pues la anécdota de México es que en aquel año, entre el preolímpico y los Juegos Olímpicos, no salieron partidos, porque todos los equipos buenos estaban ya metidos en la faena de tener que ir a los Juegos Olímpicos, y los que estaban eliminados ya ni jugaban. Y entonces, bueno, pues no teníamos, puede que ni presupuesto, pero no teníamos con quién jugar para preparar los partidos. Y a Antonio Don Miguel no se le ocurrió más que llevarnos a México, que naturalmente en México tampoco estaba la selección nacional operativa. Y entonces nos pusieron a jugar unos partidos, macho, con unos equipos de barrios por ahí perdidos que se llamaban las Águilas de no sé dónde, los Condores de... Bueno, eran como unos nombres que decían, Dios santo, ¿quiénes eran esos? Bueno, y eran unos equipos, machos, de casi semidelincuentes que jugaban contra nosotros como si estuvieran jugando la vida. Y yo les decía a todos, oye, chicos, que tenemos que jugar unos Juegos Olímpicos, que aquí no podemos morir en este campo. Tan es así que tenemos 3 partidos y solo jugamos uno. Y después ya hubo un follón tan enorme en el campo, acabamos ese partido como pudimos. Madre y cuando llegamos al hotel dijimos, oye, se acabaron los partidos, no vamos a jugar ninguno más, y no jugamos más. Pues nos vamos a ir a la famosa suite del grandísimo Pipi. Vamos a inventar esa suite. La suite de Pipi. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No traje pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Lo del pijama con la J, pijama. Ay. Ya tienes esto, la pregunta que tú no veas procedente, Juan Antonio. Damos aquí al timbre y que pase turno. Yo te digo una cosa, Juanito. En esta suite sale uno fortalecido del corazón. Sí, es decir, no te da un infarto ni te da absolutamente nada. Esto, aparte que tú que has viajado tanto, porque claro, con la selección, con el Madrid, has tenido tantos hoteles, cuéntame algo que te haya pasado distinto, raro, anecdótico en algún hotel, si lo recuerdas. Bueno, han pasado cosas, lo que pasa es que a lo mejor son como demasiado sencillitas y simples. Nosotros un año jugando una Copa Intercontinental en Varese,
montamos una historia así éramos en aquella época, estaban todos los jugadores, perdón, los directivos de los equipos en la tercera planta coincidiendo con nosotros, y había como 2 alas, subían las escaleras y montamos como era un catafalco, parecía que había un cadáver tumbado así, de cuerpo presente, y entonces nosotros estábamos escondidos por ahí, y cuando subían los directivos, no solo de nuestro equipo, sino otros equipos, veían aquello y se bajaban. Nadie daba el paso de atravesar aquel hall. Eso fue de las cosas así más graciosas que hemos visto, o que yo recuerdo. En Futuro Hotel no pasan esas cosas. Bueno, igual sí, nunca sabe. Me estoy acordando de Carmelo Cabrera. ¿Por qué no consiguió más cosas siendo un elegido para el baloncesto? Bueno, Carmelo consiguió muchísimas cosas. Carmelo fue el heredero un poco. Lo que pasa es que Carmelo pues tuvo a lo mejor, yo salí muy precozmente y Carmelo tuvo a lo mejor que haber cogido más tiempo ese concepto de titularidad que tenía Vicente Ramos y que luego pasó casi a mí. Y Carmelo siempre fue como el segundo, pero Carmelo, yo te voy a ser sincero, creo que tenía una forma de jugar que era un jugador más útil entrando desde el banquillo que saliendo de titular. Yo creo que hay jugadores que tienen una expresión... ¿Por mentalidad o por...? Bueno, porque tienen una expresión tan creativa, tan de voy a romper lo que está ocurriendo, que a nosotros en nuestro equipo, yo creo que Carmelo nos hizo conseguir unos éxitos enormes, siendo alguien que dijo... Esto se ha acabado. Ahora vamos a jugar como juego yo. Yo tengo unas imágenes de Carmelo Cabrera. Bueno, impresionante. Yo recuerdo de Carmelo Cabrera uno de los partidos que jugamos contra North Carolina, cuando vino Phil Ford y cuando vino McAdoo y cuando vino Mick Capchap y Tommy Lagarde, bueno, todos los jugadores impresionantes que trajeron, y Carmelo jugó allí no ya como si fuera la NBA, era como si fuera uno de los buenos de la NBA. Bueno, y le llevé a su casa aquella noche, era el trofeo de Navidad, un día de Nochebuena, y le dejé en su casa en la calle Zurbano 86. Y entonces yo estaba como medio aparcando, él se baja del coche y veo que según va a entrar al portal hace así como un gesto de dolor y se sienta en un banco. Y bueno, estaba tan fatigado que le dio un tirón en los abdominales y se quedó tirado, que parecía allí como si fuera un vagabundo que se había emborrachado o algo. Y ya bajé con él, le ayudé y entró a su casa. Esto de ser médico totalmente. Vamos a entrar en el momento nostálgico. El viejo pabellón de la vieja ciudad deportiva. Ahora vemos que el Wicicenter, ahora Movistar, es un pabellón majestuoso, pero el viejo pabellón del Real Madrid, de la vieja ciudad deportiva, tenía alma. Bueno, creo que la tenía. Como las grandes cosas que han reunido toda la cantidad de almas que hemos pasado por ahí. Y yo creo que los sitios se van quedando, se van impregnando con un poquito del alma que la gente que dejas a la vida en esos sitios. Yo no he sido nunca presidente pero yo ese pabellón nunca lo hubiera destrozado. Sí, lo hubiera desmontado y hubiera guardado las canastas y hubiera guardado el suelo de parqué. ¿Siempre has preferido jugar en parqué que el suelo actual? ¿O? Yo he jugado... bueno, dices el suelo actual. Bueno, el suelo actual es un parqué que es de madera y es más clarito, pero aquel suelo no tenía envidia de ningún otro, era excepcionalmente bueno. Yo creo que era el mejor suelo al que te podías encontrar en cualquier campo en Europa. Tú viviste una época en el Real Madrid que tenía espíritu. Era un equipo, ahora no es que no tenga espíritu, pero yo veo que hay más desapego, es decir, vienen, trabajan, se van, es decir, no. Tú en esa época, en el equipo de baloncesto, tenías relación con el equipo de fútbol. ¿Quién era tu mejor amigo, tu referente con el equipo de fútbol? ¿Con qué jugadores tenías relación? Nosotros teníamos no mucha relación, teníamos alguna relación. Y yo, dentro de los jugadores, había algunos a los que les gustaba de vez en cuando el baloncesto y venían. Porque nosotros, si queríamos ir al fútbol, nos daban una entrada en una zona de allí arriba, donde estaban las banderas y delante nosotros prácticamente. Entonces nosotros no íbamos mucho al fútbol, pero ellos sí venían. Y venía Juanito, mucho, venía Isi San José, era otro jugador que le gustaba, Miguel Ángel, el gato, el portero, que jugaba de maravilla, y otro jugador que jugaba muy bien, era García Ramón y Pirri. Quizá serían los jugadores
El quinteto que os podían hacer sombra. Que yo considero que podían estar más cercanos a nosotros y que no jugaban nada mal al baloncesto. Tu hermano Fernando Martín, defínemelo con una palabra. Pues te he dicho antes, tío fuerte, valiente y con un espíritu que movía montañas. Fernandito era alguien que estaba hecho para romper moldes. Fue el que llegó al club y dijo, te cuento anécdota porque es graciosa, nosotros cuando tú llegabas al club, por muy bueno que fueras, tú no podías comprar un coche que fuera mejor que el del último veterano. O sea, tú solamente podías optar al peor coche del equipo y te podías comprar uno igual, pero no mejor. Igual que ahora. Y entonces Fernandito Martín dijo, a mí esto me parece muy bien, pero yo quiero un Ford Capri. Y entonces se compró un Ford Capri cuando le había tocado un 127, que era el que tenía, o un R5 que podía tener yo. Fíjate. Y era alguien que rompía ese tipo de cosas. Pipi. Bueno, que hay cosas que evidentemente en el tiempo pasan, pero los recuerdos siempre perduran. ¿De qué jugador te acuerdas, si te acuerdas, todos los días? Bueno, yo todos los días no me acuerdo de un jugador, sinceramente. Pero yo creo que durante la charla os lo he dicho muchas veces. Creo que he sido un jugador muy afortunado de tanta gente buena que he tenido cerca y de manera como muy íntima. Y mi equipo, el equipo en el que era un equipo que nos pasamos 7 u 8 años juntos, que es impensable. Claro, es que ahora mismo con un deporte tan profesional, ¿dónde encuentras a eso me refería. Una familia como la nuestra, que eran realmente tú veías crecer las familias de tus compañeros. Ibais a bueno, cenar. pero siempre detrás de cada partido nos íbamos a la época aquella de los humoristas, de los Monchos Borrajos, de Martes y 13, y nos íbamos como, pero incluidos los entrenadores. Lolo se venía con nosotros a esos espectáculos. Tendría que haber otra vez 2 extranjeros y lo demás luego todos nacionales. Bueno, pues yo lo añoro. Otra cosa es que la vida sea así. Lo que pasa es que el profesionalismo tiene cosas buenas y malas, y eso Pipi lógicamente lo entiende muy bien. Si tú quieres profesionales y los mejores, no siempre los mejores están en tu casa. Los tienes que traer de fuera. Oye, y los jugadores ya termino con esto. Sí. Una cosa, Juanito. Cuando tú vives el deporte de élite y lo has vivido ganando tantos títulos, porque tú eres un hombre muy laureado en el baloncesto, has tenido la oportunidad de conocer mucha gente, muchos personajes, muchas personas. Alguien que te haya marcado o que digas, te ha llamado la atención y ha sido un referente para ti por la impresión que te causó en ese momento. Mira, yo creo que en el baloncesto español hay un personaje que ha sobresalido de largo a todos los demás, que es Raimundo Saporta. Yo creo que Raimundo Saporta puso el baloncesto español donde llegó a estar, apadrinó a jugadores del Barça para que tuvieran lo mejor que podían tener para poder estar en el Barcelona, para poder estar en la selección, y de verdad que él era nuestro directivo. Lógicamente alguien dirá, bueno, ya, ahora me vas a contar que como siendo del Madrid, hacía cosas por el Barcelona. Bueno, Saporta tenía un concepto de lo que era el baloncesto en España, que era algo que fue fundamental para que nosotros llegáramos a ese punto que luego tuvo el éxito de la medalla de plata de Nantes y la medalla de plata de Los Ángeles. Pero yo creo que Raimundo Saporta, si tuviera que quedar con uno solo, aunque no sea jugador, creo que fue una de las personas... ¿Y fuera del deporte? Fuera del deporte... Bueno, pues fuera del deporte tendría que pensar en algún familiar mío, en la gente... Pero soy poco mitómano, soy poco de decir una sola cosa, porque creo que todos respondemos a muchos. Lolo hacía referencia a tu padre. Sí, pero yo a mi padre le he querido mucho. Mi padre fue un piloto republicano que las pasó canutas para llegar donde llegó y para que todos tuviéramos lo que pudimos tener. Y bueno, pues sí, si me lo recuerdas, pues te lo digo, pero yo tampoco pienso todos los días en mi padre, aunque tengo motivos para hacerlo. Oye, de ese Real Madrid actual que vemos ahora, que este año, bueno, pues le ha costado, pero al final ha ganado la Liga, ¿con qué jugador te hubiera gustado jugar? ¿De qué equipo? De este Real Madrid actual. ¿Con qué jugador te hubiera gustado pues suministrarle balones? ¿Qué jugador de la actualidad? Bueno, yo voy a poner... A mí me hubiera gustado ser también el rival de Campazo en el campo. O sea, ser un referente igualado con Campazo, que a mí me parece que es un jugador de un calibre
enorme. Sé que tiene muchos detractores, que si la chupa, que si tira mucho, que si tira el balón, no sé cuánto. Bueno, es un jugador, para mí ha sido el base más decisivo que yo recuerdo en un Real Madrid. Y de todos los jugadores que he tenido, yo tendría que decir, de los actuales, no los conozco a todos, no estoy con ellos, y a mí Campazo me parece un referente. Pero si tengo que elegir un jugador, yo creo que no podríamos tampoco olvidarnos, ya que también me lo has pedido tú antes, de Wayne Bravender. Wayne Bravender ha sido un jugador tan decisivo en el Real Madrid. Clifford fue el precursor, pues estuvo antes, pero Clifford y Wayne formaron una pareja que sin él hubiera sido imposible el Madrid que vivimos, y sobre todo hubiera sido imposible la España, la selección nacional que tuvimos durante esos años. Y fíjate, curioso, solamente una cosa, porque estoy pensando, fíjate que tú eres doctor, eres cardiólogo y has sido una figura del baloncesto, y además un estilista, y has sido un hombre que muy laureado, pero nunca te dio por ser entrenador. Soy entrenador. ¿Todavía? Sí, bueno, todavía no. Espérate que... Perdóname. Yo he organizado 17 años un partido de baloncesto y junto con Ciudad Miguel... Ojo con ese asunto, ¿eh? Y Juan Antonio Corbalán ha entrenado a una cantidad de toreros al baloncesto que tienen una calidad y encima ganando. O sea, que me ganaba totalmente. El título de entrenador yo le he contratado como entrenador. Me callo. Yo acabé de jugar y ese mismo año hice el curso de entrenadores. Yo me retiré en mayo y en julio hice el curso de entrenadores y soy entrenador nacional con Sito Alonso. Éramos compañeros de grupo de trabajo. Lo que pasa es que la vida da lo que da. Entonces... Francisco Rivera Ordóñez fue a quien me agradeció. Dice, solo me falta Jordan y Corbalán. El 50% me comprometo, el otro ya... Dios. Bueno, ganamos. Yo como entrenador no he perdido un partido, porque la selección de toreros a la que dirigí ganamos a los periodistas taurinos. De todo tipo. Oye, ¿te consideras mejor cardiólogo o mejor jugador de baloncesto? Mucho mejor jugador de baloncesto. Sí, y es un gran cardiólogo. Oye, ¿puede ser que para ti el mejor jugador español que hayas visto, y me atrevo a decir el nombre, ha sido Navarro? A mí es de los que siempre he dicho que es el que más me ha gustado. Yo hasta Navarro no había visto un jugador que más que español parecía yugoslavo. Era un jugador que sabías que en cualquier situación y de cualquier manera iba a meter una canasta. Luego pues han aparecido otros sucedáneos, pero para mí Navarro me parecía un jugador al que todos los pueblos de España tenía que haber una pequeña estatua de aquel Navarro de esos años tan enormes de nuestra selección. Un jugador que ha sido la bomba, desde luego que sí. La bomba. Oye, nunca mejor dicho. Oye, dos cosas. ¿Qué poco queda? Dos, tres sonidos para terminar, porque me han contado que tú en Denia montas unas tertulias bárbaras. Bueno, no sé si es verdad o no es verdad, pero hay un señor, se llama Manuel, y apellido Vicente. No me diga que también es aquí Manolito. Sí, también hay un sonido ahí. Bueno, dos. Mira, vamos con el primero. ¿Qué nivel tenemos? Por favor. Yo conocí a Juan, como es lógico, a través de la prensa cuando era una celebridad, un deportista de élite, etcétera. Después tuve la suerte de incorporarlo a un grupo de amigos, lo conocí después ya personalmente, yo creo que fue a través de Álvaro de Luna o tal vez de Pascual Olmos, que ya lo trajo a Denia. Él venía a Denia una semana y en Denia ya formábamos un grupo de amigos. Claro, Corbalán siempre es un factor importante. Yo lo tengo clasificado entre los top 10, ¿no? De esa gente que es todo proteína, no tiene nada de grasa mental ni grasa moral. Es decir, él fue un base famosísimo en el deporte de élite, del baloncesto, pero lo que tiene Juan Corbalán es que sigue siendo un base con los amigos, con la sociedad. Es decir, tú estás con Juan y es el primero que se levanta a buscarte una silla, el primero que se levanta a prepararte un gin tonic, el primero que te ayuda si te pasa algo, ¿no? Tiene esa proyección hacia repartir juego en la sociedad. Y bueno, yo por supuesto lo tengo en una altísima estima y presumo de ser amigo de Juan Corbalán. Desde luego que, y tiene más razón que un santo. ¿Sabes quién lo dice esto también mucho? Mi mujer. Mi mujer, cuando conocí a Juan Corbalán,
Y lo cuento y me dice, es que no se puede ser más educado que Juan Corbalán. No, es imposible. Es que es cierto, o sea, si tiene que él llevarte el agua, te lo va a llevar. Te está llevando Juan Corbalán, que es una leyenda, pero es así. Oye, lo de Manuel Vicens es tremendo. Este señor es un escritor absolutamente... Hay que leer más libros, por cierto, y la gente está muy bien, puede ver la tablet y todas esas cosas, pero hay que leer y escuchar a estos señores hablar. La suerte fue mía caer en una tertulia, porque además... ¿Pero te deja hablar, Manuel? No. Es que ese es el problema. Vamos, por parte. Bueno, pero es que cuando tú tienes que saber en esta vida si estás a roles o estás a setas. Entonces, a veces te toca estar a seta, entonces te toca aprender. Sí. Y Manolo enseña tan bien, enseña tan bonito, ha vivido situaciones tan buenas junto a gente tan importante. Es tan pedagógico. Sí, que te habla, que parece como un profesor que te está diciendo, mira, chaval, la vida... No, te está convenciendo. La vida es esto. Y la verdad es que allí realmente casi todos estamos alrededor callados, y de vez en cuando él va a dar un chupito de agua o cuando toma un poquito de aire porque ve una frase larga, entonces entra. Oye, pues, y yo, que soy muy rápido, de vez en cuando me trabaja. Pues por cierto, una suerte. Ha querido mandarte también un saludo y también ha querido dejar una anécdota, curiosa al menos. Que siga siendo como es, y porque es mejor imposible. Ya te digo que está yo tengo una lista de los 10 top 10 de los que yo admiro de veras, y él está entre esos top 10. Que siga así y que sea tan simpático y tan volcado hacia afuera para repartir juego, ¿no? En uno de los viajes que hicimos a África, a mí me dio una gastroenteritis en Marruecos, donde hicimos una primera parada en el avión. Él fue el que me ayudó, y mientras estábamos pensando en volver a casa y tal, él me dio, no sé qué me preparó un zumo de limón, y sobre todo me relajó de tal forma, me dio tanta confianza que se me pasó, ¿no? Es de una de las pocas veces, bueno, la única vez que yo, aparte de utilizarlo como amigo y en una tertulia, lo he utilizado como médico, ¿no? Que es otra de las facetas que él tiene, ¿no? Pues fíjate, ¿y qué le hiciste? ¿Qué le diste? Nada, le hice un poco de una limonada alcalina, es verdad, estaba un poco deshidratado, él es un poco hipocondríaco, y entonces, bueno, pues poco a poco pues se fue tranquilizando, y aunque tenía que ir mucho al cuarto de baño, estaba hidratado, y en una noche pues aquello, tú haces una dieta absoluta y solamente bebes limonada alcalina, y si no tienes una patología que sea grave, cualquier diarrea de estas alimentarias se pasa. Alcalina, lo único que sabía yo que había alcalino eran las pilas, de verdad que sí. Oye, pues tenía que haber ido al Mundial y haber curado a Mbappé, que está cagándose todos los días. Claro, hubiera estado cagando bien, todos los días. Pasó, pobrecito, fíjate lo mal que lo pasó el hombre. Eso sí que es verdad. 11 días cagándose Mbappé. Hombre, por favor, Pipi. Oye, para rematar, tu familia, lo principal, tu mujer, ¿cómo es? ¿Cómo es Katia? ¿Cómo calificarías a Katia? Katia es una tía buena. Sinceramente, si yo tuviera que decir algo, a ella le molesta mucho, yo digo que es una señora de Zaragoza que es muy buena, entonces yo digo, ¿cómo que yo soy una señora de Zaragoza? Pero sí, yo creo que Katia es una persona que sabe estar siempre en los sitios, es muy buena de corazón, y es una tía muy amable, es una tía guapa. Yo siempre digo que no es graciosa, porque graciosa es la persona que emite las gracias, pero es simpática. Por ejemplo, en un grupo puede haber alguien que no sea nada gracioso, pero son de estos que se ríen enseguida, que te hacen un gesto, que te hacen como te reconocen que tú sí puedes ser gracioso. Entonces en casa siempre digo, yo soy el gracioso y tú eres la simpática. Es que mira, que Maña tiene carácter. Maña tiene carácter. Oye, pues mira, ¿cuántos años ya, Juanito? ¿Cuántos años ya? Pues mira, nosotros llevamos casados 15 años. Efectivamente. Pues mira lo que son las cosas para rematar hay que terminar con ella, porque si no podía. Bueno. Que os voy a contar de lo que significa Juan para mí. Lo podéis imaginar, pero creo que aquí lo importante es lo que representa para muchas personas. Seguro que hay quien se pregunta, que alguien que tiene su palmarés deportivo, ¿dónde guardará sus trofeos, sus copas, sus medallas? Si quizás los tendrá expuestos en su casa, en una vitrina de madera de roble, así fuerte, ¿no? Como es él. Pues no tiene expuesto ni uno de sus trofeos. Y es que lo que he aprendido a lo largo de los años es que si bien todos esos premios a su trabajo, a su trayectoria,
son muy importantes. Probablemente uno que es más intangible, pero aún mayor, es el cariño y el respeto de la gente. Desde que lo conozco, y de eso hace ya muchísimos años, lo que más me impresiona todavía es que tantos años después de aquellos triunfos deportivos, las personas que le piden fotos por la calle o en sus conferencias siempre le dicen una cosa: me has hecho tan feliz. Y es algo que se repite. Y es que Juan, además de formar parte de la vida de quienes le queremos, forma parte de la vida de millones de personas de varias generaciones que vivieron algunos de los momentos más emocionantes de sus vidas de su mano. Recuerdan, por supuesto, aquel madrugón de agosto del 84, pero también cómo compartieron ilusiones con sus padres, con sus amigos. Recuerdan dónde estaban cuando le veían jugar. Y esa felicidad, esos recuerdos están alojados en la memoria de todo ese público. Y yo sé que él, que es muy suyo, lo lleva en su corazón como una de sus mejores medallas. Es que la frase es preciosa, ¿no? Me has hecho tan feliz. Katy se merece un aplauso. Por favor, un aplauso, porque es que no se puede hablar con más sentimiento, con más realidad y sobre todo describir lo que es la persona. ¿Qué radiografía ha hecho tu mujer de ti? ¿Qué radiografía? Yo tengo que decir que quiero mucho a Katia, porque es una persona que además me ayudó mucho en un momento muy concreto de mi vida. Y es verdad que hay algunas de las cosas, a mí me interesa mucho más la vida que tengo por delante que las cosas que conseguí por detrás, sin que yo reniegue de la importancia que pueden haber tenido. Yo no reniego en absoluto, pero tú vas a casa y realmente no ves ni un solo trofeo, no ves nada que recuerde mi etapa como jugador. Bueno, a lo mejor alguna foto en una estantería y tal. Pero bueno, eso es una forma de entender la vida. A mí hoy estoy viviendo una de las tardes más simpáticas y luego se repetirá cuando posiblemente haya una situación parecida a esta. Pero mañana ya habrá algo que tendrá que ser más importante, que es la siguiente partida que tienes que jugar, el siguiente reto que tienes profesional, familiar, lo que puedes hacer por la gente mañana. Hoy ya se acaba. Mira, esto, perdonad, es que escuchad esto. Sí. Esto a mí es lo que me alimenta como ser humano. Y es admirable que personas como Juan Corbalán, que han conseguido todo en el deporte y en su deporte, en el baloncesto, hable con esta naturalidad. No es humildad, es naturalidad. Y sobre todo me recuerda a otra persona, Vicente del Bosque, siendo el único campeón del mundo. Tú ves a Vicente del Bosque, el otro día le vi en un restaurante con los amigos, con Frasquito, no sé qué, comiendo ahí como un paisano. Aquí estuvo con nosotros también. Con un paisano más. Un admirador de don Vicente. Por favor, ya que eres médico, ¿por qué no se puede clonar a Katia, por favor? Yo quiero tener una Katia. O incluso también clonar a Juan Antonio Corbalán. También, a los dos, clonar a los dos. Eso tiene un peligro, que puede que hubiera alguien que quisiera clonar a Trump, por ejemplo. Sí, también es verdad. No. Y tampoco es necesario. Juan Antonio, en ese aspecto, y antes de nada, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Pues hombre, a mí me gustaría que como alguien que formó parte de la solución y no de los problemas. Así de sencillo. Yo creo que en esta vida están los que son muy buenos y los que son muy malos. Y los que hacen cosas por los otros y los que se nutren de la energía de los otros. Pues ya está, yo quiero ser de los que aporta cosas. Sumar. Gracias por enriquecernos. Oye, gracias por enriquecernos. Este es el programa 10. Sí, y eso, señor, es un 10. Porque han pasado por aquí Vicente del Bosque, Bernardo Schuster, Aitor Caranca, Enrique Cerezo, el Grupo Risa, José Antonio Camacho, Martín Vázquez, Alfonso Pérez Muñoz, Carlos Sobera y hoy Juan Antonio Corbalán. Y que el chico que cada día... Aunque jugase con el 11. Aunque que jugara con el 11. Efectivamente. Es verdad. Efectivamente. Además que pues sí. Un 11 para mi Corbalán. Faltaría Totalmente. más, hombre, estaría bueno. Juan Antonio, me descubro ante ti, tu corazón andante y mi máxima admiración hacia tu persona. Y Katy también, que lo sepas. Muchas gracias, menuda trampa lo de Katia, Hombre, por favor. Totalmente. Señores, que esto ha acabado ya. Nos Vicente Ortega, marchar, una vez más triunfando. Esto es lo Oye, más. Está muy bonito, con creo Futuro que está Hotel. muy bien. Yo creo el hotel lleno. Yo creo que digo tu mujer no nos va a echar la bronca ni nada. Estaba yo preocupado. Con razón tenía tanto interés. Que no se te olvide, Dinamarca. Me ha llamado 3 veces hoy. Claro, para eso estaba allí. No Señores, se te olvide. que nos despedimos la semana que viene con todos No. ustedes. El hotel siempre está lleno y quien quiera venir, que nos escuche. Hombre, en Radio Marca todos los viernes a las 12 de la noche, sábado, ahí estamos. Nos marchamos. Hasta entonces, gracias por su atención. Juan, lo recuerdo, nunca moriré. Caminos vividos, risas como bálsamo. El hotel vibra como un oráculo. Susurros y secretos bajo la lámpara.
momentos que en la noche se marcan. Este es el lugar donde las estrellas sabrán.